Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 1 del Seminario de Contabilidad. A continuación, vamos a hablar sobre la norma NIF 10, Estados Financieros Consolidados. A continuación, empezamos. Mi nombre es Virginia Mejía y ahorita vamos a hablar con respecto a la norma NIF 10. Vamos a hablar en sí cuál es el objetivo de esta norma para que podamos aplicarlo a los estados financieros consolidados. Y se dice que el objetivo de esta NIF es establecer principios para la preparación y presentación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Para el cumplimiento de esta norma nos indica que los siguientes términos, las siguientes definiciones, se podría decir, para cumplir el objetivo del párrafo 1 que mencionábamos anteriormente. Entonces, uno de estos dice que requiere que una entidad, es decir, la controladora, que controla una o más entidades distintas, es decir, las subsidiarias, que presente estados financieros consolidados. 2, que define el principio de control y establece el control como la base de consolidación, es decir, para el cumplimiento de este objetivo tiene que hacer lo que mencionábamos anterior. El tercero, es establecer la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participada y por ello debe consolidar dicha entidad. 4, es establecer los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados. Y por último tendríamos el que define una entidad de una inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. ¿Esto qué quiere decir? Que esta norma no trata de los requerimientos para contabilizar las combinaciones de negocios ni sus efectos sobre la consolidación, incluyendo la plusvalía que surge de una combinación de negocios. En el alcance de esta norma nos habla que esta NIF aplica a todas las entidades. Eso aquí quiere decir que aplica a todo. Pero también nos hace énfasis que tiene excepciones. Quiere decir que aplica a todas las entidades con excepción a los siguientes. Es decir, a una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus otros propietarios. Otro de esta mención se puede decir que sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público. Otro podríamos mencionar que no se registra sus estados financieros ni está en proceso de hacerlo en una comisión de valores u otra organización reguladora, con el propósito de emitir algún tipo de instrumento en un mercado público. Entonces, esto es lo que nos dice la norma con respecto al alcance. La norma nos da algunos términos. Se los enumeramos aquí para que ustedes puedan entender mejor algunas definiciones o algunos términos al momento de que lean la norma. Empecemos. Este apéndice pues forma parte integrante de la NIF y se encuentra al final de esta norma. Empecemos. ¿Qué son los estados financieros consolidados? Los estados financieros consolidados son estos estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y los flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica, que es un control de una participada. Es un inversor que controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedente de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la participada. ¿Qué es un grupo? Pues el grupo aquí en estos términos es una controladora y todas sus subsidiarias. ¿Qué es una entidad de inversión? ¿Cómo lo podemos definir?
Una entidad es cuando obtiene fondos de una o más inversores con el propósito de prestar dichos inversores servicios de gestión de inversiones. Otro sería que se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital, ingresos o inversiones o ambos. Y por último podríamos mencionar que mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Y tenemos también la participación no controladora. Esta es el patrimonio de una subsidiaria no atribuible directa o indirectamente a la controladora. ¿Qué es una controladora? Una entidad que controla una o más entidades. ¿Qué es el poder? Que vamos a hablar más adelante sobre eso. Pues una definición de esto podría ser los derechos existentes que otorgan la capacidad de presentar, de dirigir las actividades relevantes. ¿Qué son derechos protectores? Los derechos diseñados para proteger la participación de la parte que mantiene esos derechos sin otorgar a esa parte poder sobre la entidad con lo que de esos derechos se relacionan. Tenemos el número 9, que son actividades relevantes. A efectos de esta NIF, pues las actividades relevantes son aquellas de la participada que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. También tenemos que es el derecho de destitución. Pues son los derechos que privan a quien toma decisiones de su autoridad para tomar las decisiones. Y por último, que es el número 11, tenemos la subsidiaria, que es una entidad que controla, que está controlada por otra entidad. Entonces, es así como se definen estos términos para poder entender esta norma. Iniciamos con parte de los temas que nos da este índice de la NIF 10, que son los estados financieros consolidados, y nos da el control. ¿Cuál es el principio del control? Que un inversor, independientemente de la naturaleza de su implicación en una entidad, es decir, la participada, determinará si es una controladora mediante la evaluación de su control sobre la participada. Por ello, un inversor controla una participada si y solo si éste reúne todos los elementos siguientes, y uno de ellos es poder sobre la participada. 2. Exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. 3. La capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Es decir, un inversor considerará si todos los hechos y circunstancias al evaluar si controla una participada, el inversor evaluará nuevamente si controla una participada con los hechos y circunstancias que indiquen la existencia de cambios en uno o más de los 3 elementos del control que hicimos mención anteriormente. Hola, mi nombre es Velvet. Ahora vamos a ver el tema del poder, y para que un inversor pueda tener poder sobre una participada, debe tener derechos existentes que le den al inversor la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. ¿Y qué son las actividades relevantes? Para las participadas, sus rendimientos se ven afectados por un rango de actividades financieras y de operación. Por ejemplo, venta y compra de bienes o servicios, gestión de activos financieros, adquisición de activos, desarrollo de productos nuevos. Y los ejemplos también de decisiones sobre actividades relevantes incluyen
decisiones de capital y operativas de la participada, que estos pueden ser los presupuestos, también el nombramiento y remuneración del personal clave de la gerencia de la participada o los suministradores de servicios. En algunas actividades, estas pueden ser relevantes y pueden ser también relevantes después de que surja un conjunto concreto de circunstancias que tenga lugar en un suceso. Ahora hablaremos sobre los rendimientos. Cualquier entidad puede tener rendimientos variables y estos pueden ser positivos, solo negativos o ambos positivos y negativos. Un inversor está expuesto o tiene derecho a estos rendimientos variables. Aunque solo un inversor puede controlar una participada, más de una parte puede compartir el rendimiento de la participada. Por ejemplo, los tenedores de participaciones no controladas que pueden compartir las ganancias o distribuciones de una participada. Por ejemplo, los pagos a tasas de interés fijas son rendimientos variables para el propósito que nos da la norma, porque están sujetos al riesgo de incumplimiento y exponen al inversor al riesgo de crédito del emisor del bono. El volumen de la variabilidad dependerá del riesgo de crédito de determinado bono. También dependerá de la capacidad de la participada para generar suficientes ingresos para pagar la comisión. Algunos ejemplos que podemos dar sobre rendimientos pueden ser los dividendos o pueden ser otras distribuciones de beneficios económicos que procedan de la participada. Pueden ser remuneraciones por administrar los activos o pasivos de la participada, si se dan comisiones también. Y también puede ser la combinación de sus activos del inversor con la participada para combinar sus funciones operativas y así conseguir economías de escala, ahorros de costos, fuentes de productos escasos, también obtener acceso a conocimientos del propietario o limitar algunas operaciones para mejorar el valor de otros activos que tenga el inversor. Ahora hablaremos sobre los rendimientos. Cualquier entidad puede tener rendimientos variables y estos pueden ser positivos, solo negativos o ambos positivos y negativos. Un inversor está expuesto o tiene derecho a estos rendimientos variables. Aunque solo un inversor puede controlar una participada, más de una parte puede compartir el rendimiento de la participada. Por ejemplo, los tenedores de participaciones no controladas que pueden compartir las ganancias o distribuciones de una participada. Por ejemplo, los pagos a tasas de interés fijas son rendimientos variables para el propósito que nos da la norma, porque están sujetos al riesgo de incumplimiento y exponen al inversor al riesgo de crédito del emisor del bono. El volumen de la variabilidad dependerá del riesgo de crédito de determinado bono. También dependerá de la capacidad de la participada para generar suficientes ingresos para pagar la comisión. Algunos ejemplos que podemos dar sobre rendimientos pueden ser los dividendos o pueden ser otras distribuciones de beneficios económicos que procedan de la participada. Pueden ser remuneraciones por administrar los activos o pasivos de la participada, si se dan comisiones también. Y también puede ser la combinación de sus activos del inversor con la participada para combinar sus funciones operativas y así conseguir economías de escala, ahorros de costos, fuentes de productos escasos, también obtener acceso a conocimientos del propietario o limitar algunas operaciones para mejorar el valor de otros activos que tenga el inversor. Ahora veamos los requerimientos de contabilización que nos indica la norma. Tenemos los procedimientos específicos que nos da la norma para poder consolidar. También tenemos políticas contables uniformes, que esto es para las transacciones y otros sucesos
que sean similares y en circunstancias parecidas. En estos se van a realizar los ajustes adecuados en los estados financieros para asegurar la conformidad con las políticas contables del grupo. También tenemos la medición, y este debe incluir los ingresos y los gastos de la subsidiaria en los estados financieros consolidados desde la fecha en que obtenga el control hasta la fecha en que cese dicho control sobre la subsidiaria. También tenemos los derechos de voto potenciales, y estos son los que sean derivados de los derechos de voto potenciales en la proporción del resultado del periodo y algunos cambios en el patrimonio asignados a la controladora y a las participaciones no controladoras. Cuando se preparen los estados financieros consolidados, se debe determinar únicamente sobre la base de las participaciones en las propiedades existentes y no se deben reflejar las del posible ejercicio o conversión de derechos de voto potenciales y otros instrumentos derivados. Los procedimientos de consolidación que nos da la norma son: número 1, combinar partidas que sean similares, de activos pasivos de su patrimonio, de los ingresos y de los gastos, y los flujos de efectivo que tenga la controladora con la subsidiaria. El segundo es compensar o eliminar el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria y la parte de la controladora en el patrimonio de cada subsidiaria. El tercero también nos pide que elimine en su totalidad los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo intragrupo, o sea, relaciones que tengan en cada transacción entre las entidades del grupo. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Cortés y voy a ampliarles un poco el tema acerca de las participaciones no controladoras. Se presentarán las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio, de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora, atribuyendo al resultado del periodo y cada componente del resultado integral a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras. Si una subsidiaria tiene en circulación acciones preferentes con derechos acumulativos clasificados como patrimonio, la entidad computará su participación en el resultado del periodo después de ajustar los dividendos de estas acciones al margen de que estos hayan sido declarados o no. Ahora tenemos la pérdida de control. Cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria, debe realizar lo siguiente. Primero, dar de baja en sus cuentas los activos y pasivos por su importe en libros en la fecha en que se perdió el control. También debe dar de baja el importe en libros de todas las participaciones no controladoras en la anterior subsidiaria en la fecha en que se pierde el control. Segundo, debe reconocer el valor razonable de la contraprestación recibida. Debe reconocer también cuando la transacción dé lugar a una pérdida de control. Y 3, debe reconocer la inversión conservada en la que anteriormente fue subsidiaria. Y como tercer paso, debe reclasificar el resultado del periodo. Como cuarto paso, y no menos importante, también debe reconocer toda la diferencia resultante como ganancia o pérdida. Si una controladora pierde el control de una subsidiaria, la primera contabilizará todos los importes anteriormente reconocidos en el resultado integral. Por ello, cuando se pierde el control de una subsidiaria, si una ganancia o pérdida anteriormente reconocida en otro resultado integral se hubiera reclasificado al resultado del periodo por la disposición de los activos o pasivos relacionados, la controladora reclasificará la ganancia o pérdida de patrimonio al resultado del periodo. Ahora tenemos los cambios en la proporción mantenida en las participaciones no controladoras.
Una entidad ajustará los importes en libros de las participaciones controladoras y no controladoras para reflejar los cambios en sus participaciones relativas en la subsidiaria, directamente en patrimonio, siendo la diferencia entre el importe por el que se ajusten las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada. También tenemos la determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Una entidad de inversión es una entidad que 1. Obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. 2. Se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos. 3. Mide y evalúa el rendimiento que prácticamente todas sus inversiones sobre el valor razonable. Una controladora que deja de ser una entidad de inversión o pasa a ser una entidad de inversión contabilizará el cambio en su estatus de forma prospectiva desde la fecha en la que ocurrió dicho cambio. Como último punto, tenemos las entidades de inversión, que nos da como pauta la excepción en la consolidación de estas operaciones. Una entidad de inversión no debe consolidar sus subsidiarias ni debe aplicar la NIF 3 cuando obtenga el control de otra entidad. Una controladora en una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria que sea entidad de inversión, a menos de que la controladora sea en sí misma una entidad de inversión. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.